un invitado muy querido por la audiencia, que lo tuvimos la semana pasada, Luis Jaime. ¿Cómo estás, Luis Jaime? Bienvenido a Café, Pan y Fe. Lorena, Luis, buenos días. Con el gusto nuevamente estar aquí en su programa y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, es muy bueno tenerte aquí, especialmente Luis Jaime, porque tuvimos ya una primera parte de pues le llamaremos serie, cómo superar la pérdida de un ser querido, cómo superar una pérdida, porque de alguna manera todo esto que estamos platicando, tú ya nos especificaste muy bien lo que se refiere a la pérdida y podemos aplicarlo creo que en otras pérdidas que hemos sufrido durante toda esta pandemia. Pero en este caso que estamos viendo cómo superar la pérdida de un ser querido, pues es algo que todos hemos atravesado. Mucha gente en estos tiempos de pandemia han perdido incluso no solamente por el COVID-19, sino es algo que ha sucedido, se ha sumado otras muertes por enfermedad y en fin, todos hemos tenido muchas pérdidas y pues estamos platicando precisamente de cómo superarlas, cuáles son los pasos y pues adelante, Luis Jaime. Sí, Lorena. El cuarto paso, Lorena, es depresión y dolor profundo. Aunque el dolor está presente siempre porque el dolor inmediatamente se activa ante la pérdida de un afecto, es la emoción humana que tiene esa característica. Y veíamos también la diferencia con la tristeza. La tristeza se activa ante la pérdida en general, pero el dolor es una emoción muy humana porque se activa ante la pérdida del afecto, del vínculo que construimos con un ser querido. Mira, les quiero compartir, yo en mi propio proceso, por supuesto que estas cosas que hoy les comparto, pues son situaciones y información que yo aprendí en mi propio proceso hace algunos años y que sigo aprendiendo, pero particularmente involucrándolo con aspectos que ya se conocen, con información que se conoce. Y entonces quiero leerles una parte de un texto que yo escribí hace algunos años sobre el dolor. Es decir, traté de describir el dolor. Fíjense que es una cosa así, no puedo enseñarles todo el texto porque es amplio, pero me voy a ir a una parte nada más, una parte de ese texto, donde yo mismo trataba de entender y ponerlo en palabras lo que yo estaba sintiendo. Fíjate lo que dice con respecto al dolor. Dice, el dolor es mi amigo fiel, lo percibo al respirar y siento la fuerza de su mirada en mi pecho. Exhalo y noto el peso de su figura en mis hombros. Intuyo su silueta y por momentos percibo que es el único que me acompaña, que se resiste a dejarme solo, pues él considera la amistad como un valor inestimable, como una realidad con frutos, como un futuro con rumbo, el rumbo del dolor. Yo escribí este texto porque en esa parte, en este cuarto paso que se conoce y que describió Elizabeth Kubler-Ross, es el dolor profundo, porque el dolor se activa, pero muchas de las veces, incluso en los ritos funerarios, pues estamos acompañados. Hoy desafortunadamente no podemos hacerlo y eso es importantísimo. Expresamos lo que sentimos con nuestros seres queridos y la misma situación del rito funerario, de lo que tenemos que actuar, de las circunstancias en familia, pues como que nos tiene un poquito distraídos. Pero cuando llegamos al dolor profundo donde nos sentimos prácticamente solos, sentimos que realmente es el único que me acompaña. Y por eso yo decía, siento la fuerza de su mirada en mi pecho. En esta parte, de hecho, por ejemplo, Sigmund Freud escribía algo para distinguir lo que es depresión de lo que es un duelo. En la depresión decía, yo estoy vacío. En el duelo, mi realidad está vacía. Sentimos que algo nos falta y es la presencia de ese ser querido. Es decir, es el costo de amar, porque si partimos del amor y mediante una pérdida llegamos al dolor, la situación para poder reconfigurarnos y ponernos de pie emocionalmente
y decirle sí a la vida, pues es regresar al amor. Y ahorita lo vamos a aclarar un poquito en las tareas tanatológicas. Entonces, este sería el cuarto paso, donde si yo hiciera una recopilación, primero rechazamos, luego nos enojamos, negociamos lo que sea posible, y en este periodo estamos muy abatidos física, mental y emocionalmente, porque el dolor nos acompaña en forma permanente. Es algo muy curioso esta amistad con el dolor, porque es como que se establece un vínculo, Luis Jaime, porque no puedes pasar a la siguiente etapa. El único que permanece ahí todo el tiempo es ese sentimiento. Sí, claro. Es algo muy extraño y no sé si tendrá que ver de alguna manera con este abrazar la cruz. Y no sé hasta qué punto también esta teología del sufrimiento nos ayude, es decir, el pasar todo nuestro dolor sabiendo que lo vamos a pasar, pero sabiendo que es solamente un proceso, no se quedará permanentemente ahí. Bueno, es un proceso si precisamente le damos ese tono, porque el riesgo, por ejemplo, en estos procesos de duelo, los procesos tanatológicos, es que pudiéramos caer en un estado de duelo. El estado es cuando yo pienso que el tiempo lo cura todo, es decir, posiciones mágicas. En el proceso me debo dar cuenta, y eso es lo que hoy quisiera hacer énfasis a nuestra audiencia que amablemente nos escucha, es que hay que trabajar, hay que poner trabajo emocional, físico, mental en nosotros mismos. Por amor a nosotros mismos tenemos que reconfigurarnos. Tenemos que vivir ese momento, y quisiera precisamente sacar un texto del libro del Eclesiastés, que siempre nos da luz. La Sagrada Escritura siempre nos da mucha luz. Este libro del Eclesiastés, que es uno de los libros sapienciales, en el capítulo 3, fíjate lo que nos dice el libro del Eclesiastés. Dice, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de enfermar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de disfrutar. Es que los procesos de duelo, porque el amor ha acompañado en el proceso histórico al ser humano, es parte de su naturaleza misma. Quienes tenemos fe y sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Entonces el Eclesiastés nos narra algo, que esto ha pasado a través de la historia del hombre. Es tan antiguo como el hombre mismo, pero hoy el hombre le da un enfoque porque lo ha estudiado, lo ha vivido, y da herramientas de algo que realmente es histórico, pero que siempre el dolor estará presente en nuestra vida, siempre. Es cierto, identificar los tiempos nos puede ayudar a vivirlos, porque cuando hay que vivirlos. No sé si esto, y sé que algunas personas del público me lo podrán corroborar, yo lo había platicado también la otra ocasión, y es el hecho de que un dolor no vivido a tiempos, de todas maneras se va a vivir, y quizás con mayor intensidad el día de mañana. Hay personas que cuando tienen la pérdida de un ser querido muy amado, estoy hablando de un hijo, de un esposo, una cosa muy grande para nosotros, no hay llanto, no se atraviesa por esta parte, puede quedarse en el enojo, que es uno de los pasos anteriores que habíamos comentado, y no hay esta parte del duelo, y la va a haber por seguro, ¿cierto, Luis Jaime? Tendrá que llegar esa etapa del sufrimiento y el tiempo de llorar. Así es, fíjate que es común que algunas personas que tengan dificultad para llorar, lo que sucede es que quizás en su vida, es decir, el duelo nada más que lo que hace es evidenciar algunas situaciones que ya vienen acumuladas en el desarrollo de tu personalidad. Por ejemplo, quien no llora, quizás en su forma habitual de vida, es una persona que utiliza un mecanismo que se llama el mecanismo de represión emocional. En su vida práctica, la represión significa que el pensamiento y la emoción no van paralelas y en la misma dirección. Es decir, por ejemplo, yo puedo sentir tristeza y le digo a mis seres queridos, no, yo estoy bien, yo soy alegre. Es decir, con el pensamiento nos mentimos, nos autoengañamos,
Y entonces, algo que es importantísimo en estos procesos es que la parte del pensamiento y la parte de la emoción vayan paralelas. No negar lo que siento, no negar lo que estoy procesando. Porque en tanatología tenemos un término que utilizamos las personas que a veces no lo expresan y decimos que es una falsa fortaleza. La auténtica fortaleza del ser humano es expresar las emociones y particularmente el dolor, en que cada uno tendremos una etapa en nuestra vida, porque el dolor, te decía en alguna forma, es el costo de amar. Y decía San Agustín, entonces para no tener dolor, alguien se podría preguntar, entonces no amamos, decía San Agustín, y entonces ¿qué sentido tiene vivir si no amo? ¿Cuál sería el sentido de la vida si no amo? Si no me vinculo afectivamente y no creo el amor propio y el amor hacia los demás. No es casualidad que el segundo mandamiento de la ley de Dios sea amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente después del primero, que es nuestra relación vertical con Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero en el segundo nos da el pie para que esa vinculación se dé en nuestra familia, con nuestros seres queridos, y entonces la situación de dolor va a ser un proceso de crecimiento y no un proceso de abatimiento, porque en este momento puedo entender que esté abatido, pero el mismo proceso nos va a dar un proceso de crecimiento cuando decidimos permanecer en el amor. Es cierto, y otra cosa que de lo que estabas comentando, Luis Jaime, es esta parte de la valentía, esta parte de la dureza, no es otra cosa que miedo, incluso amar porque lo vaya yo a perder, ¿no? Entonces, suceden estas cosas en este proceso porque es muy difícil de entender, es muy difícil de pasar, pero creo que la luz de conocer los procesos nos puede ayudar también, nos puede ayudar bastante porque el hecho de saber, yo decía esto porque empieza a hacerse una como capa de nosotros porque sabemos que amar duele. Y aunque es un proceso inconsciente, claro, de repente decimos, pues entonces mejor no amo, porque lo voy a perder o la voy a perder más adelante y me va a doler tanto como me está doliendo ahorita esto otro. Entonces se hacen procesos inconscientes. Qué triste. Qué fíjate que en eso que dices ahí incluso dice, entonces no amo, pues el no amar ya es una pérdida. ¿Me explico? O sea, una grave, pérdida muy en grave. un principio. Y fíjate que algo de lo que comentaba Luis, y haciendo hincapié en lo que yo vengo comentando, en el último paso que se llama la aceptación. Uh-huh. Es decir, partimos de la negación, la ira, la negociación, el dolor en forma de depresión y la aceptación. La aceptación tiene muchos rasgos, porque particularmente es algo cognitivo, porque de entrada nos cuesta trabajo aceptar lo inaceptable. Y entonces yo quiero decirle aquí a quienes nos escuchan que aceptar no significa estar de acuerdo, no significa que me gustó, no significa que quiero que se repita. Aceptar significa reconocer que esto fue así. Y fíjate la palabra que utilizo, reconocer. No digo conocer, porque ya lo conocemos. De hecho, al principio conocemos el hecho y lo negamos. Reconocer, de hecho, el idioma nos ayuda muchísimo porque la palabra reconocer se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, reconocer aquello que sucedió, entendiendo que es inamovible, pero que la última decisión sobre las consecuencias de eso que sucedió, no sobre las causas o sobre el hecho mismo que ha sucedido en mi vida, sino con la consecuencia, esa sí es mía. Y por eso en ese proceso de aceptación se le llama un proceso de reconciliación. Me voy a centrar en esta palabra porque es una palabra hermosísima. De hecho, la reconciliación es uno de los ejes de la misericordia. Y déjeme explicarlo. Cuando hablamos, normalmente asociamos el término de misericordia a Dios nuestro Padre. El Papa Francisco nos dice, el nombre de Dios es misericordia. Y la palabra misericordia encierra
una compasión extraordinaria, porque lo que significa es, la misericordia es dar el corazón a quien más lo necesita. Y ese mismo corazón nosotros podemos trabajar la misericordia. A veces pensamos que es una cualidad de Dios, pero nosotros también como seres humanos podemos trabajar esa parte de la misericordia hacia nosotros mismos y hacia nuestra realidad concreta, porque la misericordia se funda en dos ejes principalísimos: reconciliación y perdón. Y en estos procesos, si necesitamos perdonar algo, necesitamos hacerlo. Si necesitamos reconciliarnos con alguien, quizás con Dios mismo, o con alguno de nuestros semejantes, o con lo que llamamos vida, porque a veces le damos a la vida un efecto como si fuera una persona. Entonces, en ese último proceso donde reconocemos, aceptamos, regresamos al amor, porque el primer paso para regresar al amor es aceptar lo que fue, cómo fue y cuándo fue, y aceptar lo que es, cómo es y cuándo es. Nos sincronizamos nuevamente con la vida, tenemos la disposición de reconciliar y perdonar aquello en lo que nos sentimos lastimados, y finalmente la aceptación nos da ese impulso vital en donde nos ponemos de pie en la vida y no dejamos de dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto que cada quien tenemos en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con la sociedad en su conjunto. Porque somos personas que hemos aprendido a aceptar, porque la disfuncionalidad emocional está en rechazar. El que rechaza está enojado, tiene miedo y permanece en el dolor, pero un dolor que no lo lleva al crecimiento, sino en un sufrimiento estéril. Qué cierto, y qué difícil puede ser aceptar, especialmente cuando pues amamos tanto. Creo que mientras más difícil sea el proceso es porque más hemos amado, pero al mismo tiempo tenemos que entrar en este tiempo de reconciliación, en este tiempo de misericordia. Espero que hayan grabado en su corazón estas palabras, lo que es la misericordia y lo que es la reconciliación. Luis, sé que vamos a seguir con el tema, pero quiero aprovechar un poco. También nos están llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp 916-999-1240. Es anónimo y nos dice: tuvimos la pérdida de nuestro hijo hace 3 años. Desde entonces mi esposo no ha vuelto a ser el mismo. Está enojado conmigo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dijimos que en estos procesos el problema hacia el interior de la familia es que el dolor en algún sentido nos une, porque el dolor es una presencia del vínculo que existía en este caso con su hijo y por supuesto con la relación conyugal, pero la ira nos desume. La manera en primer lugar, pues es reconocerlo, entender lo que estamos enojados. Pero en segundo lugar, lo que es difícil, yo lo sé en un principio, es para vencer a la ira necesitamos dejar de culpar o de culparnos. Porque al culpar o culparnos nos sentimos víctimas, nos consideramos, y entonces nos consideramos esclavos emocionales de alguien. En otras palabras, solamente que alguien o algo cambie las circunstancias de fondo, entonces modifica mi interior. Lo que yo le sugeriría es tomar conciencia de eso y no culparse ni culpar, porque la parte consciente es importantísima. Al hacer consciente lo que nos está sucediendo, podemos modificar nuestras emociones. Ya dije yo que en términos generales las emociones son automáticas, pero hay una relación que yo digo que es de hermandad entre el pensamiento y la emoción. Es decir, si yo sigo pensando lo mismo, la emoción es la misma. No se trata de autoengañarnos, pero puedo verlo de manera diferente. La manera de modificar una emoción es pensar diferente. En la ira está implícito el rechazo al presente. En el amor está implícito la aceptación del presente. Aunque no nos guste, pero como una forma de crecimiento, entendiendo que son situaciones, es el costo de amar, pero también
que es una forma en donde nosotros, por el amor hacia nosotros mismos, en lugar de dar enojo, rabia, resentimiento, culpa, decidimos regresar al amor. Yo digo que el amor es una decisión, y al decidir, abandonamos la ira, que es el rechazo al presente. Esto es importante de comentarlo y de entenderlo. Es necesaria esta conciencia de los procesos. Entonces quizás, yo sé que vamos a hablar más adelante de lo que podemos hacer en tareas pues ya reales, muy dinámicas para llevarnos a esta sanación, pero también el hecho de que como seres, como estamos alrededor de los seres queridos que han pasado una pérdida y estamos entendiendo los procesos, podemos ayudar a pasarlos. Hablarlo ya es una ayuda. Decir, mira, estás atorado en esta parte del proceso, estás enojado, pero vas a pasar por esto. Empezar a orar juntos. Sí, lo que tú dices de hablarlo, fíjate que hay algo que en tanatología se conoce como la conspiración del silencio. Normalmente en el núcleo familiar, cuando hay algo que pasó muy doloroso, no lo externamos, lo reprimimos, nadie lo comenta, todo el mundo entiende lo que sentimos, todo el mundo sabe lo que pasó, pero no lo decimos. Y el hablarlo es algo extraordinario, porque nos permite que la emoción, ya sea ira, enojo, resentimiento, tristeza, etcétera, pueda fluir, y esa manera de escucharnos a nosotros mismos es muy sanadora. De hecho, es la tarea 1 que ahorita voy a explicar, Lorena. Perfecto, vamos a hacer esto. Nada más quiero comentarte algo. Tenemos, gracias a todas las personas que están comunicándose a través de Facebook y también algunas personas que me parece que es el anonimato lo que quisieran continuar. Entonces tengo aquí otra pregunta y me dice, estoy pasando por un proceso de divorcio desde hace más de 3 años. ¿Puedo pensar en estos puntos para mi propio proceso? Claro que sí. Mira, ya lo dije yo, hay 3 formas de pérdidas, Lorena, ahorita para ejemplificar un poquito lo que nos dice la persona. Una es, lo que yo estoy hablando es perder lo que alguna vez tuve y que ya no tengo. Es decir, la presencia física y la vinculación afectiva con ese ser querido. Por supuesto, hay un vínculo siempre que permanece en el corazón, pero no hay esa relación directa en el espacio físico. En los procesos de divorcio, que son muy semejantes a los procesos de enfermedades terminales, porque allí la pérdida, voy perdiendo poco a poco lo que tengo. Me doy cuenta que estoy perdiendo. Me doy cuenta que estoy perdiendo. Y por supuesto que al principio, en los procesos de divorcio, cuando la situación conyugal se está distorsionando, pues particularmente lo negamos, estamos enojados, negociamos con el cónyuge, nos sentimos abatidos, con mucho dolor, porque estamos perdiendo poco a poco ese vínculo. Y al final, nosotros trabajamos en Familia Unida precisamente para rescatar ese tipo de matrimonios. Lo que habría que ver por qué la relación no funciona, porque si hablamos de vínculos, lo que sostiene al vínculo en sí mismo, en una relación matrimonial, es la amistad. Es largo explicarlo, si quieres en otro programa lo explicamos. Y la amistad se basa en el vínculo afectivo, y el vínculo afectivo es confianza mutua, comunicación y tiempo compartido. Lo que sucede en las parejas es que nos perdimos la confianza, la comunicación ya no fluye, y no compartimos un tiempo valioso porque no lo disfrutamos como cuando éramos amigos. Entonces, pero por supuesto que esto es válido precisamente para esos procesos de pérdida, aunque siempre pues hay que intentar en una consultoría o en una terapia recomponer la situación cuando hay voluntad de ambas partes. Esto es importante, es muy básico de decir. De todas maneras, bueno, en este caso que ya nos está diciendo que ya hubo un divorcio, a lo mejor no conocemos los detalles alrededor, pero es un hecho consumado, ¿no? Sí, es una pérdida consumada. De hecho, algo que ayuda en los procesos es que el ciclo cierre y ya nada más queda en mí, porque muchas de las veces no se da esa pérdida y son relaciones que se van desgastando al paso de los años, pero finalmente, digamos, ni se fortalecen ni se rompen. Y entonces es un proceso
tanatológico mucho más desgastante, porque sigue teniendo esa pérdida, sigue habiendo dolor, pero no se cierra el ciclo. Luis, ¿Sí? ¿Algún comentario? No, estoy escuchando, sí. Lo que decías del divorcio, ese de que ni se rompe, ni una cosa ni la otra, hace mucho daño. Yo tengo a una muy buena amiga aquí en el barrio que lleva así como 6 años y ha destrozado a él y ha destrozado a ella. Eso que decías tú es muy importante. Hay que pasar de página aunque cueste. Hay que irse a un experto y de una manera importante, con mucho esfuerzo, resolver el problema o abandonar el problema por no ser posible el resolverlo. Pero sí, todo lo que dices, Luis Jaime, la verdad es que está dándome a mí mucha luz. No específicamente, gracias a Dios, mi matrimonio o nadie de mi familia está en una situación grave, pero sí que me está dando muchísimas ideas. Estoy seguro de que a la audiencia lo mismo. Muchísimas gracias, porque ayuda mucho lo que estás verbalizando, que muchas veces lo sentimos, pero no sabemos cómo ponernos en palabras. Gracias. Fíjate, Luis, que lo que sucede en ese tipo de ahorita, es más en un comentario rápido para no salir mucho del tema, es que se manifiesta una emoción que se llama la ansiedad. La ansiedad, en definición, es vivir una situación estresante, que la están viviendo, más incertidumbre, no sé qué va a pasar. Y entonces una forma de salir de la ansiedad a veces son conductas obsesivas y compulsivas que nos llevan a 2 caminos, a la adicción o a la depresión. Y ese es el riesgo de sostener tanto tiempo la ansiedad, y además de que la ansiedad es el primer factor detonante para no dormir bien, y eso pues afecta toda nuestra integridad, particularmente la física. Bien, voy a dar la primera tarea, y una vez que vimos los procesos, la primera tarea nos habla lo que se llama los efectos físicos, es decir, voy a mencionarlos aquí brevemente. Los efectos físicos para las personas que viven en un proceso de duelo serían básicamente los siguientes: vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca, hormigueo en las manos y dolor de cabeza. ¿Todos estos son síntomas de...? Efectos físicos de estar en un proceso de duelo. Los efectos físicos. Ya dijimos al principio, en el programa anterior, que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social, espiritual. Entonces, los efectos físicos de estar en esos procesos, pues es muy común. A mí las personas llegan y me dicen, siento una opresión en el pecho, particularmente la opresión en el pecho, por ejemplo, es un síntoma de angustia. La palabra angustia viene de angosto. Sentimos que el pecho se nos angosta, se nos hace angosto, porque el corazón emocionalmente está teniendo un efecto importante. Bueno, entonces, para resolver y ayudarnos a que no, hay un término técnico que se utiliza, somatizar las emociones. Quiere decir que el duelo, el proceso en el que estamos, en algún sentido nuestras emociones se están somatizando en aspectos físicos. Bueno, la tarea tanatológica número 1, ya cosas muy concretas que necesitamos hacer, es hablar de lo que sentimos, llorar si lo necesitamos y escribir lo que realmente estamos sintiendo o quisiéramos decirle a aquel que ya no está con nosotros. Lo repito. La tarea 1 que nos va a ayudar a minorar los efectos físicos del proceso de duelo es hablar. Eso se puede hacer en una consultoría, en una terapia, muchas veces en familia, aunque se limita porque todos nos sentimos con mucho dolor, y el dolor algunas veces algunas personas no lo pueden cargar emocionalmente. Hablar, llorar, escribir. De hecho, hace unos días platicaba yo con una mamá y me dio un ejemplo extraordinario de además de hablar,
esta persona a quien hoy le saludo, y si me está escuchando, un saludo cariñoso a Joan y su familia. Joan me dijo, perdió a su chiquita hace algunos meses, y me decía, yo le escribí una canción a mi chiquita, una canción hermosísima para quienes gusten escucharla. Se llama Sigo Aquí, está disponible en Spotify, y creo que es una combinación de la tarea tanatológica 1, porque no solamente es hablar, es cantar. Decía San Agustín, el canto es doblemente oración, y creo que en este caso el cantar es doblemente la acción de una tarea tanatológica que yo escribí y que me permite llorar. Y en esa conjunción de factores es la primera tarea que le voy a recomendar a las personas dolientes que hoy amablemente nos están escuchando. Es muy importante, me parece que voy a repetir esta parte de la tarea, porque efectivamente creo que donde se empiezan a cerrar las posibilidades de avanzar en el proceso es precisamente cuando nos callamos, cuando quedamos en silencio, cuando estamos viviendo nuestro dolor y todos nuestros pensamientos, lo único que hacemos es moverlos en nuestro propio cerebro de un lado para el otro, y es como son procesos que cuando se hacen adentro se empiezan a distorsionar, empezamos a separarnos de la realidad, Luis Jaime, y empezamos a formular ilusión con el dolor, y si estuviera aquí, y a empezar a hacer procesos en el que parece que en el ambiente que me rodea, como mi pensamiento está tan cerrado, empiezo a vivir con la otra persona a la que he perdido en medio de mis pensamientos, en una especie de ilusión y de limbo que no me permite avanzar. Por eso me parece tan importante reconocer el hecho de expresar lo que me duele, lo que sentí, lo extraño, lo que le extraño. Empezarlo a decir y manifestarlo en cualquiera de estas expresiones que nos has dicho. Hablar, llorar, escribir. Luis Jaime, perdón, sí. Lo que está diciendo Lorena, ¿cómo podemos hacer que alguien que no somos nosotros, que está pasando por ese proceso, que estamos viendo de que se está encerrando en sí mismo, ¿cómo podemos o deberíamos de nosotros, que no somos terapeutas, que no somos expertos, intentar hablar con estas personas, o es mejor dejarlas en paz y referirlas a un terapeuta? ¿Qué consejo nos puedes dar para la gente que tenemos alrededor que está en situaciones de ese tipo? Fíjate, Luis, que lo comentamos brevemente en el programa anterior, cuando decíamos, bueno, ¿qué hago con alguien que veo que está en dolor profundo, pero yo no tengo los elementos como para poderlo manejar? Yo les decía, escúchelo, y si es posible, abrácelo. Y eso, el escucharlo, si él está dispuesto, porque es una propuesta, nosotros con la información que ya tienen, ahorita que están teniendo algunas personas, pues saben que es muy importante que en ese proceso se hable de lo que se sienta, de lo que sucedió, se llore y se escriba. Entonces nosotros podemos proponerle a nuestro ser querido que hable y nosotros darle el tiempo de escucharlo. Eso se llama compasión. La compasión cristiana incluso la enmarca la parte espiritual de las obras de misericordia. Escuchar al que necesita algún consejo. Por eso nos da mucho marco nuestra propia religión a este mismo tipo de procesos, porque ahí se han marcado las obras de misericordia espirituales. Escuchar al que lo necesita y escuchar al que necesita recibir un consejo. Y el consejo es: expresa, llora y escribe lo que sientes. Esto es muy importante. Muchísimas gracias, Luis Jaime. Hay varios comentarios. Por aquí nos estaban diciendo en Facebook si una forma de consolar y de apoyar a un ser querido es simplemente sentarnos, abrazarlos y abrazar y tocar y acariciar. Que si esto es algo acertado. Sí, claro, por supuesto, pero es una propuesta, porque finalmente hay que respetar la decisión de cada persona. Es decir, yo te puedo proponer escuchar, pero a lo mejor tú puedes decidir no hablar. Entonces, el respeto está por encima de la mejor de las intenciones nuestras.
Ya, esto es muy importante. Qué bueno que nos estás comentando el respeto del proceso del otro y reconocer el proceso del otro es algo básico. Entonces Claro. también a veces podemos sentirnos muy mal porque quiero acompañar a mi ser querido que está teniendo una pérdida, le quiero abrazar y apapachar, pero no es un proceso, a lo mejor no es lo que está necesitando. Exacto. Qué difícil. Mira, nadie puede imponer la voluntad o la forma de pensar a nadie. Aquí es muy importante privilegiar el respeto, pero sí, como yo decía en la ocasión anterior también, esto es como la parábola del sembrador, dar la semilla. Si tú ya tienes una información que antes no tenías y sabes que le hace bien que hable, que llore, que escriba o que cante en esa expresión hermosa que estoy poniendo de ejemplo, bueno, pues dale esa información, pero respetándolo, que él decida si la toma. Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, Luis Jaime, estamos entonces pues en este resumen y vamos a estarlo meditando en nuestro corazón. Estamos a punto de despedirnos y quisiéramos comentarle desde ahora a la audiencia que vamos a tener otros 2 programas para de alguna manera pues sacar todavía más de todo esto. Nos acaba de dejar una tarea, pero sin embargo hay más tareas que vamos a estar platicando en los siguientes programas. Le pedimos que aparte el próximo martes 2 de marzo y el jueves 11 de marzo, ya que vamos a tener el programa 3 y 4 de esto, cómo superar la pérdida de un ser querido. Pues yo encantado, Lorena, claro que sí, con todo gusto, y ojalá que quien escuchó hoy el programa y tenga interés, pues haga por ahí un espacio en su tiempo y nos podamos ver el martes 2 y el jueves 11 para continuar con ese tema. Te agradecemos, Luis Jaime, nos vemos el próximo martes 2 de marzo.